Buenos días a todos. Soy Manuel Espantaleón, soy el tesorero de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid. Y en primer lugar quería disculpar la presencia de la presidenta de la sociedad, de Charo Noguero, por compromisos familiares, pero bueno, está con nosotros el vicepresidente Miguel Ángel Rodríguez Zambrano. Y en segundo lugar quería agradecer a la doctora Díez del Hospital Sanitas La Moraleja y a la doctora Román, la jefa de servicio, el haber querido participar en estas reuniones interhospitalarias. Esta ya es la 13ª que se llevan realizando. Y, y bueno, Natalia nos va a hablar sobre, bueno, invitar también, por supuesto, dar la bienvenida a todos los participantes que están ahora mismo en directo. Y Natalia nos va a hablar sobre ginecología regenerativa, que yo creo que es un campo de la ginecología que está absolutamente en auge y que vamos a tener que tener en cuenta en los próximos años como parte integrante de nuestra especialidad. Así que si queréis, Natalia, cuando quieras. Perfecto. Pues vamos a ver. Permitir. ¿Se ve la presentación? Todavía no. ¿No? A ver. Compartir toda la pantalla. A ver ahora. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Vale. Si esto lo puedo reducir. Ahí estamos. Eso es. Ahora está perfecto. Perfecto. Pues nada, presentarme. Buenos días. Soy Natalia Díaz del Castillo, ginecóloga del Hospital Universitario La Moraleja de Sanitas, y quería hablaros sobre la ginecología regenerativa. La medicina regenerativa lo que trata es de restaurar la estructura y la funcionalidad de los tejidos que han sido dañados, y tenemos varias técnicas y vamos a hablar un poquito de ellas. De la primera que vamos a hablar es del láser de CO2. Se usa en medicina desde hace más de 40 años, pero su uso en vagina y en vulva es más reciente. Se basa en tres conceptos. El primero es que es captado por el agua y el 80% de la lámina propia de la vagina es agua. El segundo concepto es la aplicación fraccionada de la energía, lo que permite que el tejido dañado sea recubierto por el tejido sano, permitiendo una rápida recuperación y menos dolor percibido por parte de la paciente. Y el tercer concepto es el efecto térmico del láser. El calor es transmitido al agua, que va a estimular a los fibroblastos, que son los que producen el colágeno. El láser de CO2 fraccionado microablativo lo que va a producir es una pequeña ablación de unas 30 micras en el tejido. A continuación, una pequeña coagulación de unas 20 micras. Y por último, el efecto térmico, que como hemos dicho es el que va a activar a las proteínas que estimulan los fibroblastos, que son los que va a producir el colágeno, las fibras de elastina, incrementando la angiogénesis, el flujo vascular, aumentando la permeabilidad de la mucosa vaginal. Los efectos del láser se desarrollan en tres fases. La primera, de unos 2-3 días, de un ligero edema por la liberación de los mediadores químicos. La segunda fase es la de proliferación, que es cuando se va a formar ese nuevo colágeno y esos nuevos vasos. Dura unos 30 días, por eso decimos que entre una sesión y otra debe pasar al menos un mes. Y la tercera fase es la de remodelación. Tiene una duración de unos 30-40 días e incluye la maduración de esas nuevas fibras de colágeno, la neovascularización, el aumento de la lubricación y la acidez del pH vaginal. Este es el láser que tenemos nosotros en consulta. Tenemos diferentes aplicadores según el tamaño de la vagina de la paciente, y lo que solemos poner es la cremita anestésica 20-30 minutitos antes para que le resulte menos molesto. ¿A qué pacientes podemos recomendarlo? Pues a las pacientes que presenten el síndrome genitourinario, lo vemos todos los días en consulta, les damos sus recomendaciones higiénico-dietéticas, las cremitas, la terapia hormonal, pero si vemos que pues, no está poniéndose las cremas, no está siendo cumplidora o se nos está quedando corto, pues sería otra opción terapéutica que podríamos ofrecerle. Pacientes que presenten cánceres hormonodependientes, tenemos pocas terapias que poderles ofrecer, pues esta sería una de ellas. Pacientes que presenten urgencia miccional, en el posparto, en la lactancia, sabemos que se rompen muchísimas fibras de colágeno y de esta forma pues les ayudamos a que se recuperen antes y les damos un poquito más de energía.
Pacientes que presenten líquen escleroso. Sabemos que el tratamiento, pues llevamos utilizando los corticoides todo este tiempo. A veces se nos quedan cortos o no se están poniendo los corticoides todo como deberían. Bueno, pues le podemos recomendar esta terapia y otras de las que hablaremos más adelante. O pacientes que presenten infecciones de repetición, como hemos dicho, al cambiar el pH vaginal, pues va a ayudarlas también en esa parte. Estas son algunas de las pantallas, vamos seleccionando el modo que queremos. Y nada, una pequeña pincelada de las aplicaciones quirúrgicas del láser de CO2. Lo que nos va a aportar es mayor precisión en el corte y coagulación de pequeños vasos. Entonces va a producir menor abrasión de los bordes tisulares con una mayor cicatrización y menos edema, por lo tanto menos dolor para la paciente. Lo podemos realizar en consulta y podemos aplicarlo pues, en pacientes que presenten condilomas, moluscos contagiosos, en el cervix, en ectopias, en cervicitis, en ectopias sangrantes, que ya hemos descartado patología, pues podemos utilizarlo en cirugías como el quiste bartolino, el quiste de Skene o las labioplastias, pues también lo podemos hacer en consulta o en quirófano para que presente menos dolor, pero si va a cicatrizar mejor, pues es otra opción que podemos aplicar. Pasamos a los factores de crecimiento o el plasma enriquecido en plaquetas o el famoso PRP. Son proteínas que se encuentran en las plaquetas que ante un daño tisular, pues estas plaquetas se activan y liberan estos factores de crecimiento. Lo que van a poner en marcha son mecanismos de reparación y de regeneración del tejido, atrayendo células, estimulando la formación de nuevos vasos y activando la síntesis de matriz extracelular. ¿Cómo lo conseguimos? Pues traemos sangre a la paciente, centrifugamos y nos quedamos con la fracción más concentrada en plaquetas. Es considerado por la legislación sanitaria un medicamento, por lo que solo puede estar prescrito por médicos, odontólogos o podólogos y para su utilización en consulta deben utilizarse sistemas cerrados con su certificado. Está contraindicado en pacientes que presenten trastornos hematológicos o de la coagulación, fiebre o infección en el tejido o que estén con tratamientos con medicamentos antiinflamatorios porque nos va a reducir el efecto de este medicamento. ¿Cómo podemos aplicarlo? Pues como loción, lo están utilizando a nivel de endometrio, a través de mesoterapia dérmica, a través de microcanales que podemos realizar previamente con el láser o inyectado directamente con aguja en el tejido. Las indicaciones, pues en el área de la reproducción se está utilizando, como he dicho, a nivel de endometrio o a nivel del ovario, en el área de la regenerativa, pues en atrofias vulvovaginales, en dermatitis específicas como el líquen, o en cicatrices después de pues, episiotomías dolorosas, aparte de romper la fibrosis al inyectarlo, pues le vamos a aportar factores de crecimiento para que cicatrice mejor de nuevo. Del ácido hialurónico, ¿qué decir? Pues que es un polisacárido presente en diferentes tejidos del cuerpo humano, que se caracteriza por su gran capacidad de retener agua y su efecto sobre los fibroblastos. Entonces, lo que nos va a aportar es hidratación y tonificación de los tejidos. Tenemos el reticulado de densidad intermedia, que lo que va a hacer es estimular, rehidratar y tratar la atrofia leve. Y tenemos el reticulado de alta densidad, que se usa en atrofias moderadas o graves y que nos va a aportar también volumen, nos va a permitir restablecer el volumen de los labios que se han podido perder con el paso del tiempo. Del celular matrix, decir que nos va a aportar los beneficios del plasma y del ácido hialurónico, porque en la pipeta en la que vamos a extraer la sangre y centrifugar y obtener el PRP ya viene con 2.000 litros de ácido hialurónico. Entonces, cuando lo inyectemos en el tejido, pues le vamos a poder aportar ambos beneficios. De los exosomas, nada, una pincelada porque está todavía muy al comienzo del desarrollo, es decir, que son pequeñas vesículas que tienen proteínas, fragmentos de ADN, de ARN de las células y se está empezando a utilizar en dermatología para el tratamiento de heridas, cicatrices o en la recuperación después de procedimientos dermatológicos invasivos. Parece que por ahí puede ir el futuro de la ginecología.
Pasamos a la radiofrecuencia. Los dispositivos de radiofrecuencia lo que emiten son ondas electromagnéticas que elevan la temperatura. Entonces, la transmisión del calor a los tejidos lo que va a estimular es la formación de colágeno, de elastina, aumentando el flujo sanguíneo, mejorando la inervación y va a llegar un poquito más profundo que las técnicas que hemos dicho anteriormente. Es algo ambulatorio, que la paciente tolera bastante bien, 15-20 minutos, movimientos de entrada y de salida. ¿Y a qué pacientes podemos recomendarlo? Pues aquellas que presenten hiperlaxitud o pérdida de sensibilidad o, por lo contrario, atrofia vaginal, dolor con las relaciones. Va a mejorar las cicatrices después de los partos, de cirugías en la vulva y en la vagina, incontinencias urinarias de esfuerzo leves o moderadas, flacidez de los labios mayores, en el líquen o en dolor vulvar. La silla Emsella lo que utiliza es tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad y que va a estimular los músculos del suelo pélvico. Entonces, su eficacia se basa en eso, en que es una energía focalizada de penetración profunda y va a estimular toda la zona del suelo pélvico al completo. Entonces, con una única sesión va a provocar miles de contracciones supramáximas de los músculos del suelo pélvico. Entonces, comparando con la intensidad y la duración que puede realizar una paciente al realizar los ejercicios de Kegel comparado con las contracciones que nos aporta esta silla, vemos que la intensidad y la duración es mayor. Por tanto, los efectos en la musculatura también son mayores. ¿A qué pacientes podemos recomendarlo? Pues aquellas que presenten incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia o mixta. El tratamiento suele durar unos 30 minutos, se precisan unas 6 sesiones programadas 2 veces por semana, puede variar en función de la clínica y durante el tratamiento pues la paciente está cómoda porque está vestida, va a notar un hormigueo, contracciones de los músculos del suelo pélvico. De los neuromoduladores también una pincelada. Sabemos que en ficha técnica del voto sí que está indicada para la incontinencia urinaria debido a la hiperactividad neurogénica del detrusor, pero también se está utilizando de forma compasiva en la vestibulodynia y en el dolor pélvico por espasmo muscular. Sabemos que es un tratamiento que no es definitivo, que su efecto es reversible, pero el efecto que nos aporta de relajación muscular y de analgesia va a permitir que la paciente realice el tratamiento con los dilatadores pues mejor y con menos dolor. Por tanto, el cumplimiento terapéutico es mayor. Y nada, como conclusión, pues sí que me gustaría decir que necesitamos realizar más estudios a largo plazo porque son técnicas muy nuevas, entonces llevamos muy pocos años utilizándolas, comparados con placebo, comparándolas con unas técnicas con otras e ir notificando los efectos secundarios que podemos ir teniendo. Pero también me gustaría que lo estuviéramos presente a la hora de poderlo recomendar a las pacientes y que en función de pues, el cumplimiento o el tipo de paciente que pueda decidir si quiere realizar o no estas terapias. Y nada, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Natalia, por una presentación tan completa y tan, en cierto modo, innovadora. Yo Muchas gracias. quería, no sé si hay alguna pregunta de los Yo, participantes que están online, yo quería hacer alguna pregunta, Manolo, pero quizá después de ti. como prefieras. Mira, yo más, bueno, tengo alguna pregunta, pero primero tenía una reflexión. Que es que me da un poco de temor que esto no se convierta un poco en lo que está pasando o lo que vemos en algunas clínicas de estética que están proliferando como setas por todo el país, que ofrecen montones de tratamientos, no sé, en manos un poco de quién o no sé, me gustaría saber cómo podemos mantener esto dentro de lo que es el- el rigor científico o eso, que no se convierta un poco en lo que está pasando en algunas clínicas. No sé qué reflexión tienes tú, Natalia. A ver, yo creo que somos pocos, yo creo, los que estamos empezando a poder utilizarlo y entonces en hospitales tampoco tenemos
tantas máquinas, ¿no?, para poderlo recomendar. Por ejemplo, la radiofrecuencia y la silla lo están realizando más los fisios, más que nosotros los ginecólogos. Entonces, bueno, si al final se lo recomendamos los médicos, las pacientes se fían mucho más de la indicación médica. Y si es el ginecólogo el que lo va a realizar, yo creo que ese respaldo científico la paciente lo va a querer realizar con nosotros, más que irse a clínicas. Lo que pasa que hay pocos sitios que lo realicen los ginecólogos. Entonces, creo que también es eso, que tenemos que perder nosotros el miedo de meternos en realizar estos procedimientos, porque realmente los efectos secundarios o adversos son pocos. O sea, yo creo que es más el beneficio que le podemos dar, o a lo mejor que no aporte tanto beneficio como el que pensamos, que más el daño que le podamos hacer a la paciente. Entonces, creo que es eso, que somos pocos los que lo estamos realizando y a lo mejor están yéndose a clínicas que no los están realizando ginecólogos. Por eso quizás es importante a lo mejor dar buena visibilidad entre el propio colectivo de ginecólogos a estas técnicas bueno, y darnos confianza a los que desconocemos de sus indicaciones o Es las alternativas de tratamiento para que seamos desde nuestras propias consultas los que animemos a los pacientes a esto, no lo que oigan en en redes redes o vean en sociales. internet o demás. Ujú. Mm. Miguel Ángel, ¿tú querías preguntar? Quería hacer varias. No te oímos ahora, Miguel Ángel. ¿Me oís? Ahora sí. Ah, Sí, primero, una reflexión con lo que tú estás diciendo. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Todo lo que es privado en la sanidad pública se ve un poquitín con una idea mercanticista y entonces no se hace en la sanidad pública. Como no se hace en la sanidad pública, no hay un número suficiente de pacientes para tener una evidencia científica adecuada y entramos en Ujú. ese círculo, ¿no? Como no hay mucha evidencia científica, no se hace en la sanidad pública, como no se hace en la sanidad pública, no hay evidencia científica y se piensa que lo que se hace está mal hecho. Eso deberíamos, porque efectivamente son técnicas, como dices, Manolo, innovadoras, que ya no son tan innovadoras y que tienen su indicación. Y para que tengan su indicación, como tú bien dices, tienen que ser realizadas por ginecólogos. El problema de sacar una técnica de la indicación es que al final pues crea mala conciencia, o más que mala conciencia, mala prensa de ella, ¿no? Por ejemplo, y a eso quería contarte, nosotros no tenemos muy buena experiencia con la hiperlasitud y me decís vosotros que sí que la tenéis. Nosotros en la hiperlasitud ya hemos dejado de indicarla para el tema del láser, llevamos mucho tiempo haciéndolo. Otra segunda pregunta que te quería hacer es en el tema vulvar. En el tema vulvar, el láser a nosotros siempre nos da un poco de cosa porque al final produce mucha más incomodidad a la paciente porque al final es una microquemadura, ¿no? Y es un tejido cutáneo y eso al final molesta. Y quizá nosotros ahí no lo estamos utilizando de una manera muy adecuada y quería preguntarte tu experiencia. Y la tercera pregunta que te quiero hacer es, me llama la atención un hospital, vosotros trabajáis vosotros que es de Sanitas y que Sanitas no le gusta que a sus asegurados y menos en sus hospitales se les ofrezca cosas que no cubren sus seguros, si por ser vosotros hospitales se lo están cubriendo sus seguros o os están permitiendo hacerlo de una manera con un copago de la paciente. Pues la última es algo privado, no lo cubre el láser, por ejemplo, o el plasma o el ácido hialurónico, que son las tres que tenemos nosotros aquí. Es algo privado que la paciente tiene que pagar aparte. Y luego de la radiofrecuencia, después de los partos sí que tienen sesión con el fisio y sí que se lo realizan, pero claro, tienen X sesiones. Pasadas esas sesiones ya las tendría que abonar la paciente. Y, y la primera de la hiperlasitud sí que es verdad que es de lo que menos se ha visto más, vamos, lo he puesto porque se sigue recomendando, pero sí que es verdad que es de lo que menos feedback positivo tenemos. En el tema de la vulva, creo que es, o por lo menos lo que yo he visto, el PRP, el plasma, les mejora más a las pacientes que el láser. Ahí sí que tienes razón que les molesta o les molesta menos o quizá luego cuando vuelven a la siguiente pues notan que han mejorado más con el plasma que con el láser. Entonces en vulva a lo mejor sí que sería más, me indicaría, vamos, me tiraría más por el plasma que por el láser. Natalia, yo, hablando del desconocimiento completo de estas técnicas, se habla mucho del PRP en muchísimas indicaciones. No sé qué evidencia científica hay en el campo de la ginecología con el uso de PRP.
Poco, o sea, porque es verdad que estamos, del láser es el que más, porque es cuando llevamos más años realizando láser. Del plasma tenemos poco, pero sí que, por ejemplo, en el líquen está mejorando mucho la sintomatología de las pacientes, refieren mucho menos picor, entonces no se tienen que poner la crema, los corticoides todos los días, o pacientes que las diagnosticamos muy joven, que van a tener que estar muchos años con el corticoide, pues sí que estamos viendo que están mejorando mucho. El tema de la atrofia también, en vez de tenerse que poner la crema todos los días, pues le ponemos el PRP cada 6 meses a lo mejor. Es un desembolso económico que tiene que hacer la mujer, claro, pero ella ya valora de ponerse la crema todos los días, si mejora o no, o pues mira, cada 6 meses me voy a ponerme mi PRP, que les molesta, obviamente, porque al final las estamos inyectando con agujitas ahí abajo, pero las compensa. Entonces, quizá por el miedo de decir, pues como es privado, va a pensar que quiero sacarle dinero, tal, no lo recomendamos y hay que ver también que las pacientes vienen muy contentas. Entonces, tenemos que pensar en eso también, en el que la paciente esté contenta y siga viniendo a la consulta por ello. Oye, ¿y qué indicaciones hay en el campo de la oncología en pacientes después de radioterapia? ¿O tenéis experiencia vosotros en pacientes radiadas con braquiterapia o con radioterapia externa que les No, produce esas ahí me pillas. estenosis? No, no, no. Porque Después de yo radio vaginal, no. no he Sí que encontrado muchas alternativas para ellas. en mama, en láser sí que hay estudios que después de que en el cáncer de mama sí que se utiliza, pero ahí después de recibir radiación en vagina, ahí me pillas. Vale. Hola, ¿me oís? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, Hola, soy Ana, ¿qué tal? Enhorabuena, Natalia, hola. que has hecho una sesión fenomenal. Y nada, solamente aclarar, bueno, pues ya lo ha dicho Natalia, pero nosotros llevamos bastantes años utilizando el láser de CO2, sobre todo para el síndrome genitourinario. Es más bien lo utilizamos para atrofia, es verdad que para la hiperlaxitud no da tan buenos resultados. Y para la incontinencia también lo empezamos a utilizar porque al principio se decía que tenía indicación en la incontinencia urinaria leve, pero es verdad que con la experiencia que tenemos, pues también hemos visto que no tienen tampoco mucha mejoría el láser en estos casos. O sea que sobre todo son para las pacientes que tienen atrofia, pues en la menopausia, en las oncológicas, que no pueden utilizar tratamiento hormonal. Llevamos menos tiempo, pero también lo tenemos bastante ya el circuito establecido y una de las personas que lo lleva es Natalia precisamente, que es la inyección del plasma rico en plaquetas en las pacientes pues, con cicatrices dolorosas de cesárea, en las episiotomías y ahí va fenomenal. Y también tenemos una unidad de vulva montada que la pasamos conjuntamente con dermatología, que ahí el plasma rico en plaquetas tiene mucha indicación para toda la patología vulvar, las vulvodinias, el líquen escleroso y la verdad es que nos está yendo muy bien. Aparte también la inyección del ácido hialurónico que también se utiliza sobre todo para la vulva, menos el láser, porque es verdad que el láser, como ha explicado Natalia, pues produce más molestias y más quemaduras, como habéis dicho, y preferimos la utilización del ácido hialurónico y del plasma rico en plaquetas, pero la verdad es que nos va muy bien. Muy bien, pues genial, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más de... Sí, Manolo, yo quería dos cosas muy rápidas. Una, agradecer a Ana Román que nos haya ofrecido su hospital para esta sesión y decirle que nosotros sí tenemos buena experiencia con el tema de la incontinencia leve. Yo creo que el problema de la incontinencia con el láser es que se ha utilizado fuera de indicación y entonces no tienes buenos resultados. En pacientes jóvenes con incontinencia leve, que además todas hacen mucho deporte de impacto, que el tema de la rehabilitación del suelo pélvico no les da un feedback positivo muy rápido y que entonces se desesperan, pues nosotros estamos teniendo muy buenos resultados iniciales. O sea, son incontinencias muy leves y de esfuerzo, por supuesto, y dan muy buenos resultados, pero efectivamente a un grado determinado ya no sirven. Por eso hay que indicarlas muy bien. Otra cosa que quería decir, y es que, y además animar a los hospitales de la Seguridad Social, ¿no? La vulva, ¿no? La vulva es la gran desconocida o la gran apartada de la especialidad de ginecología. Una compañera nuestra solía decir en las charlas que daba que la vulva era aquello que nos molestaba para introducir el espéculo, ¿no? Y creo que si empezamos a centrarnos en que la vulva es una parte importantísima de la mujer, que hay que tratar, que hay que prevenir y demás, todas estas técnicas se tendrán que hacer.
Y otra, un mea culpa que entono, es que como hacemos efectivamente estas prácticas en sitios privados un poco aleatoriamente, sin una N muy grande, pues deberíamos empezar a pasar test de calidad y demás, pues para objetivizar esos resultados que son muy buenos. Es decir, fijarse en la vulva, intentar extenderlo más y buscar efectivamente datos para que nos acrediten que esas técnicas son adecuadas, que sí que lo son, y cuidar a nuestros pacientes. Pues muchas gracias a todos. Si no tenemos más reflexiones o preguntas, solo despedir a Natalia, agradecerle su participación, agradecerle también a Ana Román. Recordaros que en unos días la sesión estará disponible en el canal de YouTube de la sociedad a través de la página web o de la app para que la podáis ver. Y nada, animaros a participar. Esta ya es la 13ª. Y bueno, pues anunciaremos con tiempo la próxima para que podamos seguir todos aprendiendo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias a vosotros por contar y con que paséis nosotros. paséis muy buen día. ¿Vale? Y Muchas Y un buen fin gracias. de semana. Hasta luego a todos. gracias. Gracias, hasta Adiós. luego. Chao.